Saludos, aquí estamos. Iniciamos el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas en 24 horas. Iniciamos 24 horas, señores, voz de la democracia y la libertad. Bueno, buenos días, Venezuela. Tenemos el mismo delincuente y su banda de narcos en el poder por ahora. Maduro eludió la Asamblea Nacional y juró ante un exconvicto sentenciado por 2 asesinatos, quien preside el Tribunal Supremo de Justicia Revolucionario Rojo Rojito, Michael Moreno. Y Guaidó convocó a un cabildo abierto para el viernes. Estamos como la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual, el día a día del venezolano sigue igual para este día histórico 10 de enero del 2019. Hasta tembló en Valencia por no dejar, eso sí, a lo largo del mundo y en muchas ciudades de Venezuela se protestó por este nuevo asalto a Miraflores. ¡Una voz! ¡Esa es una voz! Contra más de 200, contra millones de voces que vemos aquí en el mundo exigiendo libertad y democracia. Esto es desobediencia civil. Esto es rebelión contra la tiranía. Y a Nicolás Maduro, que no es presidente y que no representa a nadie, tenemos que sacarlo. Si tiene 3 dedos de frente, tiene que saber que está ilegítimo y tiene que irse a otro lado. Si no reconocemos la Asamblea Nacional Constituyente, no podemos reconocer al presidente. En principio, no, la verdad es que no está claro cuál es el panorama. El proceso que lo eligió tiene ciertas características que no lo hacen legal, entonces. Realmente no deberían reconocerlo como presidente. Deberíamos buscar una salida mucho más verídica. Más del 80% de los venezolanos apoyarán un nuevo gobierno de transición que sustituya a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Esto según datos dados a conocer por Megaanálisis iniciando este 2019. Este estudio también destaca que el 57,5% de los encuestados creen que la Asamblea Nacional no cumplirá con su deber de conformar un nuevo gobierno después del 10 de enero. Y 8 de cada 10 venezolanos consideran que es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio quien debe designar los integrantes del gobierno de transición. Sobre este punto, el 56,5% opinó que el gobierno de transición debe estar conformado por personas ajenas a la Mesa de la Unidad y el chavismo. Sobre el rol que deberían cumplir las Fuerzas Armadas venezolanas, el 79,7% creen que éstas deben reconocer y acatar al nuevo gobierno de transición que se conforme en Venezuela. Señores, más claro, imposible. Así estamos comenzando nuestro programa de hoy. Gracias a las personas que nos ayudan a hacer el programa. Ángela Sago y su nuevo libro de investigación, En nombre de los pobres los multiplicamos. Es un análisis de cómo fue la sociedad civil quien tumbó, lamentablemente, solo 3 días porque los devolvieron al dictador anterior a Hugo Chávez Frías. A nombre de Bernardo Jurado y su nueva novela, Volando en el ataúd, del nuevo trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible, Super Rent Orlando, Aptitude and Square, Doménica Giortino Realtor y Simple Care. Ellos nos ayudan a hacer el programa. 24 horas, voz de la libertad y la democracia. Les saluda Napoleón Bravo. Twitter, Napoleón Bravo. La coproductora es Beatriz Galindo y la producción general está a cargo de Natalia Rodríguez y de Argimiro Rodríguez. Vamos a ver entonces a esta hora qué nos dice el señor Iván Ballesteros y su plomo parejo. Hola Napoleón, un gran saludo para todos en 24 horas, o como digo yo también, en Bravo 24. Bueno, mira, te cuento que el día de ayer fue un día donde Maduro, no sé si pisó en falso, pero lo cierto fue que retó a todo el mundo. Contra viento y marea fue su coronación que estuvo, ellos decían que 90 y pico países que lo estaban apoyando, y ahí no había prácticamente representantes de países.
a lo sumo 10 países que lo estarían representando, más representantes que mandaron a los otros países, y metieron pueblos para hacer las barras y todo lo que llevaron para montar su show completo como a él le gusta. Pero ahora hay que ver, después de este desafío que hiciera él, tanto a la OEA, a la ONU y a la Unión Europea, a ver qué paso van a dar estos organismos y a ver qué paso dará nuestra Asamblea Nacional legítima. ¿Por qué? Porque aquí se dijo de todo, de parte y parte, pero la Asamblea Nacional no ha dicho ñe. Entonces hay que ver qué es lo que van a hacer ahora ellos, porque ahora, si antes era legítimo, él legitimó ahora su ilegitimidad y ahora es más ilegítimo, perdón. Ahora, ¿por qué? Porque él despotricó a la Asamblea Nacional y Michael Moreno también. Michael Moreno dijo que estaban en desacato y Maduro dijo que eran unos ilegítimos, que eran unos traidores a la patria, todo lo que dijo ayer. Pero yo digo una cosa, si lo están diciendo es por algo. Y yo creo que el algo es que les duele que en la Asamblea Nacional ellos perdieron y eran una minoría, por eso retiraron a sus diputados y no tienen cómo avalar eso, que a ellos les gustaría. Él decía y se ponía en su voz, ponía palabras demócratas, que le hubiese gustado juramentarse hasta la Asamblea Nacional, pero como era ilegítimo y estaba en desacato, se juramentó legalmente según lo que dice la Constitución con parte de su pandilla, la gente del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora también hay que ver cuál va a ser la posición de los militares, porque aquí se decían muchas cosas de los organismos policiales y del propio pueblo, que está cansado de esta narcotiranía comunista. Entonces todo el mundo decía que iban a actuar y todo eso, pero aquí hay gente que no ha hablado. Lo que sí, que ellos taparon y celebraron con bombos y platillos. Por algo reservaron totalmente el Hotel Eurobuilding para su coronación, donde estaban todos sus invitados alojados, a cuerpo de rey, donde se hizo tremenda comida, tremendo sarao para celebrar pues la coronación de Nicolás Maduro. Pero mientras todo eso sucedía ayer hubo un mega incendio y no dejaban ni pasar a los medios de comunicación, un mega incendio en Guatire, en las instalaciones del Seguro Social, donde se quemó, bueno, hasta las oficinas se quemaron, se quemó todo. Y lo que decía la gente, Napoleón, del sector, la gente aledaña, era que eso lo había incendiado el mismo gobierno. No sé por qué decían eso. Lo cierto es que por ahí no dejaban pasar prensa, no dejaban acercarse a nadie. Estaba la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana impidiendo que se acercaran medios de comunicación. Algo se estaba ocultando, así como ellos algo estaban ocultando con la coronación, y por eso hacían eso. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en Napoleón, pero el reloj sigue avanzando, y supuestamente la gente ya no aguanta, ni civiles ni militares. Todo por hoy, Napoleón. Hasta la próxima y un gran abrazo para todos en 24 horas. Gracias, Iván Ballesteros y su plomo parejo, señores. Ya saben ustedes cuál es su Twitter, es @plomoparejo. Estos son los acontecimientos por los que la historia recordará las últimas 24 horas. Maduro se juramentó para un segundo mandato sin apenas reconocimiento internacional. Es ese titular que se repite a lo largo y ancho de Occidente, excepto en las dictaduras que lo apoyan. Y Donald Trump visitó la frontera sur, prometiendo que ahora sí va esa muralla china anti-inmigrante. En Madrid los venezolanos empapelaron la fachada del consulado con frases contra el narcodictador. En Argentina empapelaron la embajada con el texto orden de desalojo, así mismo le pusieron. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre la profundización del debilitamiento institucional del país. El Tribunal Supremo de Justicia consideraba inconstitucional la juramentación y los sindicatos convocan a una marcha nacional para el 23 de enero.
Seguimos con las noticias. Solo 5 presidentes y no muy democráticos que digamos acudieron a la juramentación de Maduro. Paraguay rompe relaciones diplomáticas. Perú llama a consultas a su encargada de negocios en Venezuela. Canadá rechaza el nuevo mandato del narcodictador. Cuba, en cambio, lo apoya. La vicepresidenta de Colombia pide rezar por Venezuela. La Organización de Estados Americanos lo declara ilegítimo a Maduro, no al rezo. Evo Morales lo vanagloria, aplaude y hasta besa. Macri tampoco lo reconoce y lo llama victimario que se victimiza, es decir, hipócrita. La Unión Europea lamenta que se juramente tras elecciones no democráticas. Almagro asegura que es un títere de la dictadura cubana. Estados Unidos tampoco reconoce la juramentación por ilegítima y advierte de más sanciones. María Corina Machado llama a la Fuerza Armada Nacional a restituir la democracia y Juan Guaidó a desconocer el nuevo mandato por parte de la FARC. Ahora resulta que no podemos protestar porque nos mandan el ejército al que nos come. No puede convertirse el humilde Guardia Nacional en cómplice de los que están acabando con este país. Indignada, indignada. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil. No se desesperen porque en todos los países pasan por crisis, otros países inclusive todavía más fuertes que esta crisis que estamos viviendo los venezolanos, con guerras civiles, o los europeos con 2 guerras mundiales, la hambruna, la muerte, etc. España con 1 millón de muertos en su guerra civil. No se desanimen, siempre no hay unidad de criterios en esto, pero que la situación tanto para el gobierno está muy mal como para Cuba está muy mal, es un hecho, como para esos países satélites que han vivido, no solamente Cuba, sino también Bolivia y Nicaragua, que han vivido del dinero y el petróleo venezolano. No se desanimen, ya sé que hay motivos para desanimarse, pero tengan fe y sigan en la misma actitud. Tengan fe, no se amarguen, no odien, porque eso los enferma a ustedes. Tengan fe, tengan fe, tengan fe. Atención, que tengo en el teléfono, a quien tengo en el teléfono es a Efraín Cruz con su resumen de los hechos por los que será recordada la historia de estas últimas 24 horas. Adelante, Efraín. Un gran saludo para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos. Parte importante de la comunidad internacional le dio la espalda al recién juramentado gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Solo los gobiernos de 17 países enviaron representantes a la toma de posesión que se realizó este jueves en el Tribunal Supremo de Justicia. Acudieron al acto los presidentes de Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador y Osetia del Sur. Al respecto, el abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Mariano de Alba, dijo en su cuenta en Twitter que la región es reconocida como país independiente solo por Rusia, Nicaragua, Venezuela, Siria y Nauru. Se sumaron a la juramentación los vicepresidentes de Turquía y Surinam, el primer ministro de Bielorrusia y sus homólogos en San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves. Antigua y Barbuda, México, Dominica, Rusia, Granada, China, Saharaui e Irán enviaron su representación diplomática para un total de 17 países presentes en el acto, sin contar a Osetia del Sur y Palestina, que no han sido reconocidos por la comunidad internacional. Durante su discurso de juramentación, Nicolás Maduro dijo que 94 países se dieron cita en el acto. Para la sumatoria, el gobernante contó los estados miembros de organismos multilaterales como la Liga Árabe, que está conformada por 20 países, 22 si se cuenta a Palestina y a Siria, que se encuentran suspendidas de esta organización, y la Unión Africana, que cuenta con 54, aunque en su portal web el ente afirma que tiene 55. A juicio de la internacionalista Giovanna de Michel, esta suma está errada, dado que el reconocimiento de un gobierno es unilateral y voluntario. No existe reconocimiento colectivo.
No tiene ningún sentido el reconocimiento. Está contemplado en el derecho internacional público como un hecho unilateral de los estados. No hay reconocimientos masivos de organismos internacionales. Esto lo explicó de Michel. 19 países de la Organización de Estados Americanos aprobaron desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. La Cancillería de Perú condenó la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, y Paraguay dio por terminadas las relaciones diplomáticas con el país. También tengo que informarles que la Asamblea Nacional realizará un cabildo abierto para cesar la usurpación en la presidencia. Juan Guaidó aseguró desde este jueves que Venezuela no tiene presidente. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, informó durante una rueda de prensa que este viernes el Poder Legislativo llevará a cabo un cabildo abierto para fijar la ruta de acción para el cese de la usurpación de la presidencia de Venezuela. El día de mañana convocamos a un cabildo abierto a todo el pueblo venezolano a las 11 de la mañana. Vamos a ejercer el mandato que nos dieron, pero los necesitamos a ustedes, comentó Guaidó. El presidente de la Asamblea Nacional detalló que actualmente no hay jefe de Estado y que el organismo legislativo hará cumplir la Constitución. Hoy no hay jefe de Estado, no hay comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hoy hay una Asamblea Nacional que va a cumplir su deber ante el pueblo de Venezuela y hacer cumplir con esta Constitución. Además, Guaidó informó también que la Asamblea Nacional se declara en emergencia. Este jueves Nicolás Maduro tomó posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia y este hecho es desconocido por gran parte de la comunidad internacional, como los países que conforman el Grupo de Lima, las naciones que integran la Unión Europea, así como los Estados Unidos. Y antes de terminar, 2 personas mueren por colisión entre gandola de PDVSA y autobús de pasajeros en el estado Guárico. 2 fallecidos y 42 lesionados. Fue el saldo que dejó la colisión entre una gandola de gasoil y un autobús de pasajeros este 10 de enero. El hecho ocurrió en la parroquia San Juan de los Morros del estado Guárico. Fuentes policiales informaron que los fallecidos fueron identificados como Mélida Cadena, de 52 años de edad, y José Armando Armas, de 41. Ambos son oriundos de la población de Sarasa, en la misma entidad. Se presume que el hombre sea el conductor del autobús. Se desconoce cómo ocurrió el siniestro, que se registró específicamente en el tramo que comunica a la capital guariqueña y a Villa de Cura, el estado de Aragua, a la altura del sector Las Minas. Al parecer, el conductor del transporte público perdió el control del vehículo e impactó contra la gandola propiedad de PDVSA. Los lesionados fueron trasladados en ambulancias y camiones al hospital Israel Ranuárez Balsa de la capital llanera, lugar que se encuentra congestionado debido a la emergencia. Aún no ha sido identificado y se desconoce el grado de gravedad de sus heridas. Para finales de la tarde de hoy, tanto la gandola como el resto del autobús continuaban en la carretera nacional. Bueno, así están las cosas por Venezuela, como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Seguiremos en contacto, como tú dices. Hay más información. Detienen al dirigente de Voluntad Popular, Elías Rodríguez, por tener volantes que piden libertad para Venezuela. Revuelo por la noticia publicada el miércoles por el Washington Post de que Padrino le habría solicitado la renuncia a Maduro. De eso hace un mes. Hay 2 asambleas bajo el mismo techo y 2 Tribunal Supremo de Justicia. Según Guido, ahora se me olvidó el nombre. Según el presidente nuevo de la Asamblea Nacional, no hay presidente. Otros dicen que por la Constitución el presidente tiene que ser él. En fin, le pregunto a Daniel Lara Farías, bueno, a esta hora, en este día, por fin, ¿quién es el presidente de Venezuela? Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. La gran pregunta que hay en este momento es: ¿quién está ejerciendo la presidencia en Venezuela? ¿El que dice la Constitución o el que se burló de la Constitución? ¿Quién es el presidente de Venezuela en este momento? ¿Nicolás Maduro o Juan Guaidó? Dentro de esa pregunta, y con esa pregunta, muy probablemente muchos venezolanos en este momento estarán tratando de explicar lo que está ocurriendo en el país. Yo creo que hay que irse a los hechos. Y los hechos son los hechos, no las especulaciones. ¿Quién está en Miraflores en este momento? ¿Quién contesta el teléfono en Miraflores en este momento? ¿Quién da órdenes desde Miraflores en este momento? ¿A quién se le acatan las órdenes desde Miraflores en este momento? ¿Quién tiene la potestad desde Miraflores de pagar la nómina de la administración pública y de movilizar el dinero del erario nacional en este momento?
Y, mucho más importante, ¿a quién le responden las Fuerzas Armadas en este momento? Respondiendo a esa pregunta, tenemos la clave. Sin ánimo de caer en teorizaciones. En este momento en el que estamos hablando, Nicolás Maduro ejerce la presidencia de Venezuela de facto. Y decir eso no es ser un colaboracionista, es reconocer un hecho. Pero es un hecho que se reconoce de dos maneras. Está ejerciendo la presidencia, sí, pero la está ejerciendo de facto. Y allí es donde hay que afincarse. Siendo Nicolás Maduro un presidente de facto, lo que hay que hacer es derrocarlo. ¿Se puede derrocar a Nicolás Maduro con una declaración? Yo creo que no. ¿Se puede derrocar a Nicolás Maduro con un cabildo abierto? No lo sé. Porque que yo recuerde, hubo un cabildo que derrocó a un capitán general de Venezuela en el año 1810. Que el tipo, bueno, supuestamente terminó renunciando, que fue Vicente Emparan. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir en la historia de Venezuela. Porque este es un país extraño que, como decía Oscar Llanes, en este país que se llama Venezuela, vuelan las cucarachas, llueve con sol, y agrego yo, todo el mundo juega a caballo, pero el hipódromo quiebra. Por lo tanto, cualquier cosa puede ocurrir. Pero la pregunta es, ¿quién está en Miraflores y quién está ejerciendo la presidencia? Nicolás Maduro, presidente de facto. ¿Queremos nosotros que eso deje de ser así? Yo quiero que eso deje de ocurrir. Para que eso deje de ocurrir, hay que tener la fuerza suficiente para sacar a ese señor de la presidencia de facto. Y como es un presidente de facto, sinceramente, cualquier método vale. Y cuando digo cualquier método vale, es cualquier método. Porque si es un presidente de facto que se está burlando de la voluntad de la ciudadanía y se está burlando de mí, arrogándose una representación que ni le di yo ni le dieron mis conciudadanos, evidentemente yo estoy en el derecho que me otorga eso que llaman el derecho natural a rebelarme frente a esa presidencia de facto. En tal sentido, cualquier cosa que se haga contra él, que lo lleve fuera de la presidencia a él y al régimen que encabeza, es completamente lícita dentro del derecho natural. A mí no me gusta, Napoleón, invocar a la Constitución, porque esa es la Constitución que Chávez hizo a su medida y que se mandó a rehacer cuando engordó en el 2009. En tal sentido, es evidente que en este momento hay que entender dos cosas. Uno, Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de facto. Dos, si lo queremos sacar, tenemos que entender que solamente se le saca por la fuerza. ¿Tenemos la fuerza? Si la respuesta es sí, hay que sacarlo por la fuerza. Si la respuesta es no, hay que acumular la fuerza para sacarlo de la presidencia. Eso es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Es el comentario de Daniel Lara Farías sobre la pregunta, en base al desarrollo de la pregunta y quién gobierna, quién es el presidente en este momento. Vamos ahora a conocer el titular más destacado de la prensa más influyente de los Estados Unidos. Empecemos por... Vamos a ver. Empecemos por el Washington Post. Dice, crisis venezolana se profundiza cada día y día a día. Pero Maduro celebra el comienzo de 6 años más en el cargo. Por otro lado, Wall Street Journal, fuerte economía no puede salvar a minoristas de la depresión navideña. Tanto Macy's como otros minoristas y tiendas por departamento reportaron ventas tibias para el fin de año, impulsando una venta masiva de acciones en el sector de empresas de menudeo. Para el periódico de mayor tiraje en los Estados Unidos, USA Today, el principal titular es el siguiente. Trabajadores federales protestan al frente de la Casa Blanca por el cierre de que los ha dejado sin pago de salario. Vivimos de mes a mes, dicen. Y por último, el New York Times dice que Trump, en camino a la frontera, sugiere que declarará una emergencia nacional para poder financiar el tan discutido muro. A este espacio le agradecemos la posibilidad que nos ha dado de hacerlo la gente de Aptitud Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. A propósito sobre Trump, va a hablar hoy
Orlando Goncalves, el analista internacional. Esta es su posición. Los enamorados de Trump, al igual que son igual que los enamorados de Chávez, por cierto, aunque yo no los estoy comparando ni remotamente, ¿no? Pero los fanáticos son fanáticos y ellos logran, hay personas que logran el fanatismo. Que no se enfaden, que lo escuchen, sí, no sé lo que va a decir, pero es que cada vez que se meten con Trump, cada vez que él se mete con Trump, no solamente lo acusan a él, sino a mí también, como si yo lo estuviera diciendo. Entonces, Orlando, ¿qué es lo que quiere decir? Adelante. Adelante, Orlando Goncalves. Ay, como que se nos asustó Orlando Goncalves. Ah, no, ahí está. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Bueno, hoy quisiera hacerle dos comentarios, uno sobre los Estados Unidos y otro sobre México. En el caso de los Estados Unidos, el portal de Fact Checkers hace unos días publicó un estudio sumamente interesante donde decía que el presidente Trump había mentido o había dado información falsa en 7.600 ocasiones a lo largo del 2018. Esto quiere decir más o menos un promedio de 20 mentiras o 20 imprecisiones por día. Y no conforme con eso, el día de ayer el presidente da un nuevo discurso sobre el que se había generado mucha expectación porque se pensaba que podía declarar el estado de emergencia para tratar de evadir al Congreso y conseguir los fondos para el famoso muro que quiere hacer. Y ayer en el discurso vuelve a tomar imprecisiones. Por ejemplo, dijo que el muro hace falta porque a través de la frontera están pasando cualquier cantidad de alucinógenos y de opioides. Y resulta que la DEA tiene estudiado el tema y dice que los opioides llegan de China, entran por los puertos y entran por los servicios de mensajería. O sea, otra imprecisión más. Habló de que los terroristas entraban por la frontera sur de los Estados Unidos, cuando los que han podido agarrar han entrado en su mayoría o por aeropuertos o por la frontera canadiense. Otra imprecisión más. Y luego, evidentemente el muro fue su bandera en la campaña electoral y bueno, él quiere mantenerse en eso y como ya entramos en el juego de la elección del 2020, pues sigue apostando y huyendo hacia adelante en este caso. La pregunta que habría que hacerse es ¿por qué del 2016 al 18 él tuvo mayoría en ambas cámaras y por qué no logró en 2 años el dinero para el muro? Bueno, no lo logró porque hay muchos republicanos que no están a favor de este muro y porque consideran que es absolutamente innecesario e inviable, que el tema de la inmigración ilegal debe manejarse desde otro aspecto. Pero más allá de esto, el problema que estamos presentando o que presentan los Estados Unidos es que hay 800.000 familias que en este momento la están pasando muy mal porque hay un cierre parcial del gobierno. Hay 38 millones de familias que reciben cupones de comida que en las próximas semanas, de seguir cerrado el gobierno, podrían dejar de recibir estos cupones. Hay 7 millones de madres que reciben alimentación especial para sus bebés, madres de muy escasos recursos. Si el cierre del gobierno continúa, estas madres pudieran en las próximas semanas dejar de recibir ese subsidio que le da el Estado americano. Pero hay además de eso altísimos retrasos en los tribunales de inmigración. Ya llevan 1 millón de expedientes con meses de retraso. Esto no es por este cierre, pero este cierre agrava más esa situación. Hay patentes pendientes, permisos pendientes, licencias de matrimonio que no se pueden emitir. La seguridad en los aeropuertos se ha vuelto mucho más lenta porque tienen mucho menos personal. En fin, Donald Trump está tratando de presionar a los demócratas y esto debe responder a alguna estrategia que él está buscando para distraer la atención porque
la amenaza del impeachment está allí. De hecho, no se atrevió a declarar el estado de emergencia porque sabía que si lo hacía, inmediatamente la reacción iba a ser tremenda y podría complicársele más las cosas. Dado este panorama, bueno, los Estados Unidos habrá que esperar qué decide el presidente Trump. Tanto los demócratas como algunos republicanos le han dicho reabra el gobierno y nos sentamos a negociar y buscamos la manera de llegar a un acuerdo, pero el señor no quiere. El otro caso es México. En México se han presentado en los últimos días enormes filas en las estaciones de gasolina y hay un desabastecimiento de gasolina enorme en por lo menos 8 de los 32 estados. Y esto sucede porque la decisión del presidente López Obrador de atacar un delito que es el delito, ellos lo llaman huachicoleo, que significa el robo del combustible a los ductos de Pemex. Pemex tiene cerca de 40,000 kilómetros de ductos a lo largo de toda la República Mexicana y hay unas mafias que durante muchos años lo que hacen es perforar estos ductos y ordeñar estos ductos y vender el combustible en el mercado negro. ¿Qué hizo el gobierno de López Obrador? Bueno, cerró estos ductos para que no haya ese ordeño, pero entonces el transporte de combustible que se hacía a través de los ductos tiene que hacerse ahora a través de camiones. En México le dicen pipas, lo cual es mucho más lento, es 14 veces más costoso y esto está impactando porque el nivel de distribución no llega con la fluidez que tendría que llegar. Lo cual comienza a presentarse especulación no solo en el combustible que es escaso en estos 8 estados, sino que además el 90% de las mercancías que produce México se mueven a lo largo de todo el país en transporte automotor, lo cual genera una crisis enorme y va a tener probablemente un impacto en los precios de estos insumos. Ahora, ¿es correcto lo que está haciendo el presidente López Obrador? Claro que lo es, tratar de atacar un negocio que le genera pérdidas al Estado por casi 4,000 millones de dólares al año. Pero la pregunta es si es lo correcto, si cerrando los ductos elimina el problema, en vez de estar afectando a la población como la está afectando. Es un tema muy complicado, muy controversial, y habrá que estar muy al pendiente porque comienzan a haber manifestaciones en contra del presidente López Obrador por este desabastecimiento y por el descontrol que esto ha generado en la vida de muchísimos millones de mexicanos. Buena audiencia, nos seguimos viendo. Gracias, Orlando Goncalves. Tengo en línea a Gustavo Díaz. A ver, en este día tan agitado que ha tenido Venezuela, y que ha sido el centro de la noticia mundial, a ver cómo ha quedado ese Bolívar arrechamente soberano que está acabando con todos los venezolanos, que está acabando con el dólar, con todo otro triunfo de la revolución bonita. Gustavo Díaz, director de Dollar Today, a quien responsabilizan del caos, porque ellos nunca tienen la culpa de nada, ¿no? Ellos jamás. Puede ser cualquiera. Uno de estos días van a decir que es la vecina de la esquina. ¿Cómo está, Gustavo? Adelante. Así es, Napoleón. Hola y saludos a la audiencia de la 24. El dólar cerró el jueves 10 de enero, ya del viernes 11 de enero, en 1890,12. Wow. 1800, espérate, dijiste 1890,12. O sea, va a los 2000 ya. Ok. Ya está en la raya de 2000. El dólar implícito en 45. Fíjate el Bitcoin, que es el que usan ellos, como subió 794,85, pronto va a llegar a 1000. El Bitcoin en 2.301,54 y el euro en 2.173,43. Qué barbaridad. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo Díaz. Hasta mañana.
Hasta mañana, Gustavo Díaz de Dólar Today. Este 15 de enero del 2019 se cumple un año de la masacre del Junquito, donde fue asesinado el inspector Oscar Pérez, José Pimentel, Abraham Lugo, Abraham Agostini, Jairo Lugo, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez. Todos ellos masacrados con tiros certeros en la cabeza después de haber quedado aturdidos con impactos de misiles RPG que impactaron en la vivienda donde ellos se refugiaban y donde horas antes habían manifestado su disposición a entregarse debido a la proporción ventajosa que tenían los cuerpos represivos de la dictadura, una proporción de 1000-1. Recordamos esa fecha como la masacre del Junquito, pero este 15 de enero del 2019 nosotros queremos también no solamente recordar la masacre por el hecho terrible que representa en nuestras memorias, sino también recordar lo que ellos hicieron en vida, lo valeroso que fueron en vida, el honor que merecen por lo que hicieron en vida. Todos ellos asumieron una conducta valiente en favor de la libertad, asumieron su deber constitucional de tratar de recuperar el hilo constitucional y merecen todos los honores. Y hay algunas ciudades en Venezuela que han confirmado su participación en lo que hemos denominado la vigilia global en honor a Oscar Pérez y los héroes de la resistencia. Ustedes pueden ubicar las ciudades en Venezuela a través de las redes sociales de @JabuResistencia en Twitter, como también a través de mis redes personales Julio César Rivas. Allí van a encontrar todas las ciudades que hasta este momento han confirmado su participación en esta actividad. También pueden hacerlo si usted tiene deseos de organizar en una ciudad del mundo o del país que no esté incluida en esta lista este evento de honor a los héroes de la resistencia. Usted puede contactarse con nosotros para ayudarlos en su difusión. Esto es una labor de todos, rendirle honor para comenzar este año 2019 recordando lo que hicimos en el pasado para asumir los retos que se vienen este mismo año y en el futuro. Dios, patria y gloria, resistencia hasta la victoria. Gracias, Julio César Rivas, que como ustedes saben es el fundador del grupo Jabu. Bueno, y gracias también a Ángela Sago y su nuevo libro de investigación, En nombre de los pobres los multiplicamos, cómo se organizó la sociedad civil que logró la salida del dictador. 3 días, pero lo logró. La nueva novela de Bernardo Jurado, Volando en el ataúd, el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, Super Rent Orlando, Aptitud and Square, Domenica Ciortino, Realtory, Simple Care. Muchas gracias. También gracias a ellos ha sido posible este 24 horas radio, voz de la libertad y la democracia. En 24 horas volveremos a estar con ustedes para informarnos de qué es lo que está pasando.